Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 11 de noviembre, jueves eucarístico y sacerdotal. Un buen día para orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes y las vocaciones. Recordamos hoy en la iglesia la memoria de San Martín de Tours, obispo. San Martín de Tours, recién convertido al cristianismo. Este soldado húngaro fue discípulo de Hilario de Poitiers y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Ya consagrado obispo de Tours en el 372, formó un equipo de monjes misioneros. Con ellos evangelizó las regiones galo-romanas situadas alrededor de París. Murió en el año del 397. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Martín de Tours. Bien, tomamos hoy el texto de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué cosas podemos sacar del Evangelio según San Lucas 17:20? Jesús está en ese diálogo con los fariseos. Los fariseos le hacen una pregunta: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús empieza a explicar lo que significa la palabra reino de Dios. El reino de Dios no llega aparatosamente, dice Jesús. No, ya está entre ustedes. Qué importante es saber que el reino de Dios es para nosotros los cristianos la presencia de Dios que reina en nuestras vidas. Y claro, el reino no es algo, por así decirlo, material, no es algo que podamos ver y tocar. El reino de Dios es la presencia de Dios en la vida de cada gente, de cada persona. Es la motivación para obrar desde el bien, desde la justicia, desde la verdad, desde las cosas sagradas, desde las virtudes del Evangelio. El reino de Dios se identifica precisamente con el amor al prójimo, el amor a los necesitados, el amor a mi enemigo. Así es. Y por eso hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a comprender el reino y que nos ayude sobre todo a caminar precisamente por ese sendero. El reino de Dios. Así dice el texto de hoy entonces. ¿Cuándo llegará el reino de Dios?, le preguntan a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? El reino de Dios pues está aquí o allá, como muchos dirán, porque ya está entre ustedes. Así es. Y por eso cuando le dice a sus discípulos un poquito estas ideas, pues uno no deja de quedarse también sorprendido. Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar de un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Mientras podamos ir a la iglesia, visitar al Santísimo, ir a la Santa Misa, escuchar una reflexión, ir a un retiro, hagámoslo. Es importante aprovechar el tiempo que Jesús nos da. ¿Para qué? Para seguir acercándonos al reino de Dios. Claro, cuando se habla de reino, pues se habla de un rey, se habla de unos súbditos, se habla muchas veces de pues esas personas que estaban alrededor. Jesús llega como un rey, pero no como un rey que muchos piensan, como un rey con posesiones y con plata y dinero. No, Jesús no llega como un rey déspota, no. Jesús no llega como un rey que es el encargado de la policía, no. Jesús llega como un rey humilde y sencillo, como una persona tan normal, tan natural,
así llega el reino de Dios. Así está Jesús. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a corresponder a su presencia y a su amor por nosotros. Así es. Hoy le pedimos a Jesús también que nos dé la gracia de encontrarle de nuevo. Sí, si nosotros nos hemos extraviado, que el Señor nos permita encontrarnos con Él. Y por eso hoy al hablar del reino hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Y esa presencia jamás se podrá ir. Por eso hoy le pedimos al Señor también que esté siempre atento a las necesidades que nosotros tenemos como su pueblo. Hoy finalmente también quisiera darle lectura a la meditación del Papa Francisco sobre específicamente el reino de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice el Papa? El reino de Dios no es un espectáculo. Eso que muchas veces es la caricatura del reino de Dios. El reino de Dios es silencioso, crece dentro. Lo hace crecer el Espíritu Santo con nuestra disponibilidad. Crece lentamente, silenciosamente. Y continúa el Papa. Ahí está la perseverancia de muchos cristianos que llevan adelante a la familia. Hombres, mujeres que se preocupan por sus hijos, que llegan a finales del mes con mucha escasez, pero oran. El reino de Dios escondido en esa santidad de todos los días. El reino de Dios es humilde como la semilla. Humilde, pero se hace grande grande por el poder del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca dejarlo crecer en nosotros, sin gloriarnos, cuidarlo silenciosamente con la oración, la adoración y el servicio. Esto lo dijo el Papa Francisco el 13 de noviembre del año 2014. Bueno, tomemos en cuenta también esta meditación que el Papa nos propone y hoy nos dice también que el reino de Dios no es un espectáculo, sino es la presencia auténtica de Dios en medio de su pueblo que está tratando de animar y consolar. Bien, ojalá que en nuestro corazón resuenen esas inquietudes de lo que es el reino de Dios y no dudamos de que Él siempre estará con nosotros. Dios estará a tu lado, Dios va contigo, adelante, abriéndote brecha. Dios va atrás de ti como un centinela. Dios va a tu lado como un amigo y Dios va dentro de ti como alguien que te ama. Así es Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a construir el reino, a mostrárselo a los demás, a mostrarles un Jesús vivo a través de los evangelios y de los sacramentos, y que el Señor nos ayude siempre a amarnos mutuamente. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana.